Bienvenido a nuestro canal ¿Qué pasó ahí Noticias? Una ventana para los que no tienen voz. En los últimos meses, Venezuela ha experimentado un alarmante aumento en el número de presos políticos, sextuplicando su cifra y superando a países como Cuba y Nicaragua, dos naciones que también han sido señaladas por la comunidad internacional por violaciones a los derechos humanos y represión política. Este incremento de detenciones por motivos políticos refleja el clima de creciente represión bajo el régimen de Nicolás Maduro, lo que ha generado preocupación a nivel internacional. Según datos proporcionados por organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal Venezolano, el número de presos políticos en el país ha aumentado de manera drástica en el último año, llegando a superar los 400, una cifra que coloca a Venezuela como la nación con más presos políticos en América Latina. Esta cifra es particularmente impactante si se compara con Cuba, históricamente conocida por el uso de detenciones arbitrarias como método de control político, y Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega ha mantenido una campaña de represión brutal contra opositores, especialmente desde las protestas de 2018. El incremento en los presos políticos en Venezuela está vinculado a un aumento general en la represión gubernamental, con el objetivo de sofocar cualquier forma de disidencia o crítica al régimen de Maduro. Durante el último año, los informes de violaciones a los derechos humanos han aumentado significativamente, respaldados por organizaciones como la ONU y Amnistía Internacional, que han documentado una serie de abusos que incluyen detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual contra presos políticos. Este auge en la persecución política ha coincidido con un momento crítico para Venezuela, que atraviesa una crisis económica y social profunda. Con las elecciones presidenciales de 2025 acercándose, muchos ven en estas detenciones una estrategia del gobierno para silenciar a la oposición y mantener el control político. Líderes opositores, activistas y periodistas han sido particularmente afectados por esta campaña de represión, con muchos de ellos huyendo al exilio por temor a ser encarcelados. La comunidad internacional ha expresado su preocupación ante esta situación. Países como Estados Unidos, miembros de la Unión Europea y organismos como la OEA han condenado las acciones del gobierno venezolano, exigiendo la liberación inmediata de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. No obstante, a pesar de las sanciones impuestas y la presión diplomática, el gobierno de Maduro sigue endureciendo sus políticas de represión. Este escenario ha llevado a Venezuela a un punto de tensión política, donde cualquier intento de diálogo o negociación entre el régimen y la oposición se ve obstaculizado por el clima de intimidación y persecución. A comparación de Cuba y Nicaragua, a lo largo de las últimas décadas, Cuba ha sido señalada como un referente en cuanto a la represión sistemática de opositores. Sin embargo, en los últimos años, el gobierno venezolano ha superado a la isla en términos de presos políticos. Mientras que Cuba ha flexibilizado levemente algunas de sus políticas represivas, Venezuela ha hecho lo contrario, intensificando su control sobre la disidencia. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ha seguido un camino similar al de Maduro. A raíz de las protestas masivas que surgieron en 2018, el gobierno nicaragüense ha reprimido brutalmente a sus opositores, con cientos de personas encarceladas por motivos políticos. Sin embargo, el número de presos políticos en Venezuela ha crecido tanto que ha superado a ambos países, lo que evidencia el agravamiento de la situación en el país sudamericano. El aumento vertiginoso de presos políticos en Venezuela no solo refleja una estrategia gubernamental para mantener el control y sofocar la disidencia, sino que también subraya la crítica situación de los derechos humanos en el país. Mientras la comunidad internacional sigue buscando vías para ejercer presión sobre el régimen de Maduro, la represión continúa afectando a miles de venezolanos que luchan por un cambio democrático. Es crucial que se mantenga la atención internacional sobre Venezuela, para asegurar que los abusos cometidos no queden impunes y que las víctimas de esta represión reciban justicia. En más noticias. La Corte Europea de Derechos Humanos ha emitido un fallo crucial sobre el proceso electoral venezolano del pasado 28 de julio,
reconociendo como válidas las actas verdaderas del proceso electoral y respaldando los resultados que fueron puestos en duda por el régimen de Nicolás Maduro. Este veredicto representa un respaldo significativo a la legitimidad de la elección, en la que el candidato opositor Edmundo González fue proclamado presidente electo por sectores de la oposición venezolana y reconocido por una parte de la comunidad internacional. La Corte Europea de Derechos Humanos ha examinado minuciosamente las pruebas presentadas por distintos actores internacionales y opositores venezolanos sobre posibles irregularidades en las elecciones del 28 de julio. El tribunal dictaminó que las actas que certifican la victoria de Edmundo González y que fueron rechazadas por el Consejo Nacional Electoral, CNE, controlado por el régimen de Maduro, deben ser consideradas como legítimas y auténticas. Este fallo subraya que las actas manipuladas por el régimen no tienen validez, poniendo en tela de juicio la narrativa oficial que ha intentado deslegitimar el proceso electoral. El fallo de la Corte Europea refuerza el reconocimiento internacional de Edmundo González como presidente electo de Venezuela, desafiando abiertamente el control que Maduro ha mantenido sobre las instituciones del país. Esto también podría abrir nuevas vías para aumentar la presión diplomática sobre el régimen de Maduro, instando a una transición política más transparente y respetuosa con los principios democráticos. Además, el fallo podría intensificar la tensión política interna en Venezuela. Mientras que sectores de la oposición celebran esta decisión como un paso hacia la restitución de la democracia, el régimen de Maduro probablemente intensificará sus esfuerzos para mantener el control. Las reacciones de países aliados al régimen, como Rusia y China, también podrían afectar el panorama internacional. Y en respuesta el régimen de Maduro ha calificado este fallo como una injerencia extranjera, sosteniendo que el proceso electoral fue llevado a cabo de manera legítima bajo la supervisión del CNE. No obstante, la oposición, liderada por figuras como María Corina Machado y el propio Edmundo González, ha celebrado la decisión de la Corte Europea como un paso crucial para restablecer la democracia en Venezuela. González, desde su exilio en España, ha instado a la comunidad internacional a reconocer su gobierno legítimo y a exigir que Maduro respete la voluntad popular. La oposición ha hecho un llamado a sus simpatizantes a mantenerse firmes en la lucha por la libertad y la justicia. El fallo de la Corte Europea también podría influir en las políticas de países como España, Estados Unidos y miembros de la Unión Europea, quienes podrían incrementar las sanciones contra el régimen de Maduro o promover nuevas iniciativas diplomáticas para facilitar una transición de poder en Venezuela. En resumen, esta decisión judicial se presenta como un golpe contundente para el régimen de Maduro y una victoria simbólica para la oposición venezolana, que sigue buscando mecanismos para restaurar el orden democrático en el país. Y para finalizar, recientemente, se nos ha informado que un grupo de líderes opositores y activistas venezolanos habría enviado una carta a Israel, solicitando una posible intervención diplomática y política en Venezuela, en un intento por aumentar la presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro. Esta solicitud surge en medio del continuo deterioro de los derechos humanos y el aumento de la represión política en el país sudamericano. El envío de la carta se produce en un momento crítico, con una escalada de tensiones políticas en Venezuela y un panorama internacional cada vez más dividido en cuanto al futuro del país. En la carta, los firmantes habrían solicitado que Israel, un país con importantes lazos diplomáticos y de seguridad en la región, intervenga de manera diplomática y se pronuncie en foros internacionales contra el gobierno de Maduro, al que acusan de crímenes de lesa humanidad, corrupción y destrucción de la institucionalidad democrática. ¿Pero por qué Israel? Israel mantiene relaciones sólidas con países influyentes en la región y podría ejercer presión en foros internacionales como la ONU. Israel ha sido firme en su postura de apoyo a gobiernos y movimientos que buscan restaurar el orden democrático en varios países. El gobierno israelí ha condenado repetidamente las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, lo que refuerza la posibilidad de que apoyen una intervención diplomática. No está claro si Israel tomará acciones inmediatas en respuesta a esta carta, pero la solicitud refleja la decisión
solicitud también subraya la diplomacia internacional como una de las principales herramientas que la oposición busca utilizar para generar cambios políticos en Venezuela, dado que las vías internas se han visto sufridas por la represión y las violaciones de derechos humanos. Reacciones internacionales. Dependiendo de la respuesta de Israel y de otros actores internacionales, esta acción podría ser un catalizador para nuevas alianzas en contra del régimen de Maduro. Y hemos llegado al final de este video. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar enterado de más noticias como esta. Anuncia tu empresa, negocio o proyecto aquí con nosotros.